Bienvenidos a este su programa favorito, Desierto. Desierto, el podcast, el único podcast más fresh de todo el condado de Vallehermoso. Y hoy venimos rebosando de frescura. Rebosando de frescura. Y no solamente por el clima, sino porque la iglesia, gracias a Dios, está fresca, está agradable, está fresh. Exactamente, como nosotros. Y pues como cada semana estamos aquí en una terapia más, una terapia teológica. Hoy domingo, ¿verdad? No sé qué día es, hoy domingo. 10 de septiembre, exactamente. Y pues, ¿por qué no? Hoy traemos otro tema a la mesa para seguir platicando, pero no puedo comenzar sin darle la introducción a la máquina, al apóstol, al único apóstol que fue con el apóstol Pablo para poderle, que se atrevió. Colaborador, exactamente, que se atrevió a no doblar la rodilla contra esa estatua de Nabucodonosor, sino que dijo, Nel pastel, al único, al inigualable, mi amigo, mi escudero, el buen Arad Laibarak. ¿Cómo estás, Ringo? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Esta fue una semana interesante, llena de aprendizajes. Aprendizajes inesperados. Te comentaba que esta semana fui a el servicio social. Una vez más. Y me estuve ahí como que... Es muy curioso porque como que con esos niños en la educación especial como que tú aprendes más de ellos que ellos de ti. Y estuve conversando con un niño que al parecer tiene como discapacidad visual. Entonces está como que muy loco como él... Va a sonar feo, pero como él ve el mundo de una manera distinta. ¿Y a qué me refiero con esto? Que claro, él toca el teclado, entonces tiene un sentido del oído más desarrollado que el resto. Tiene un sentido también, a pesar de que no puede ver, tiene un sentido del espacio distinto. Ya te decía que es como Daredevil. Sí. Es como que cómo puede ver las cosas, pero a la vez no las ve. Cómo siente las cosas. Está bien loco. Pero sí, ¿cómo estás tú, José? Sí. Cuéntame. Bueno, para todos aquellos contextos, ¿verdad? Aquí nuestro compañero anfitrión, ¿verdad? Y colaborador de este bonito programa, Arad Laibarak, pues está haciendo sus prácticas, su servicio social en el Camp Vallehermoso y pues se está topando con esta diversidad de niños, ¿verdad? De personas que tienen pues capacidades diferentes de aprendizaje, entre ellos pues esta persona que, ¿cómo se llama el niño? ¿No sabes cómo se llama? José Manuel, un saludote para él, a lo mejor no sé, pero espera. Va a una iglesia el niño también. ¿Va a la iglesia? Va a una iglesia. Bro. He's my bro. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué le puedo decir? Exactamente. Hay diversidad de cosas, que están pasando aquí. Pero Ringo, me siento muy bien. Qué agradable sorpresa esta que nos comentas, ¿verdad? Que estás tratando con este tipo de diferencias, pues sí, de aprendizajes o etcétera, ¿verdad? Y yo te comentaba que sí está como que bien loco eso porque yo te pregunté, sería bueno preguntarle al niño cómo es que sueña. Soy ignorante en esto, ¿verdad? Por eso pregunto, porque dice, me quedé pensando como, ¿qué soñará él? Alguien con una persona que tiene discapacidad visual, que ve en los sueños, o sea, literalmente. Y ya platicando ahí, porque estábamos mi hermana y Eloise, con un saludote también, pues comentábamos de que a lo mejor sueña por sonido o cómo, ¿verdad? Entre eso que estábamos hablando, tú comentaste justamente esto, que el niño pues desarrolla otras habilidades como el escuchar, o sea, el oído lo tiene bien desarrollado, que hasta incluso se da cuenta cuando entra a un lugar, ¿verdad? Y pues bueno, Ringo, eso fue todo. Nos vemos. Sí. No, Ringo, pues básicamente estamos en esta semana que vamos a empezar este lunes, mañana lunes 11, y pues se viene la semana de la independencia de México, esta festividad tan grandiosa para los mexicanos y para los cristianos, amigo, que como ya hablamos un poquito en la semana pasada, ¿te acuerdas que mencionamos por ahí que algo importante de la independencia es no solamente que somos independientes y que no somos esclavos de una nación, sino que también por medio de Cristo obtenemos esta independencia ante el pecado? Pero te quiero preguntar, Ringo, a ti, ¿qué onda contigo? No sé, ¿verdad? Me gusta mucho la independencia, me gustan los bailables. ¿Qué? No, sí. ¿No haces el grito, Ari? ¿Cómo lo haces? Así. ¡Ah! No, sí, está bien loco pensar también cómo, sin duda, la mano de Dios puede verse en la historia. Estoy 100% seguro de que de alguna manera Dios inspiró a Miguel Hidalgo para tumbar puño de opresión de la Nueva España. Saludos a España. Sí. Saludos a nuestros colonizadores favoritos. Sí, está bien loco también. En algún momento lo hablamos hace mucho. La manera en la que Dios
hacía política, ¿verdad? Sí. Me encanta porque la manera en la que Jesús hacía política es todo esto de que bienaventurados los pacificadores. Bueno, cómo de alguna manera Jesús nos enseñaba acerca de la cultura del reino y la manera en la que Jesús hacía propaganda del reino era amando a los demás, era derramando su sangre por los demás. Ahora, ¿qué tiene que ver la política con todo esto? Podemos ver, o a veces yo he escuchado cosas de ciertos cristianos como que es que están celebrando, no, libres, no, Miguel Hidalgo no nos hizo libres, lo que nos hizo libres es Jesucristo, que sí, pero también hay que ver que el hecho de tener libertad política exactamente es agradable, es algo muy agradable, es algo muy bonito, y aparte a su manera Jesús también hizo política, ¿no? Exactamente, y como lo estás diciendo, a lo mejor muchos van a decir, ese Miguel Hidalgo creo que era criollo, ese le importaba nada más la pura gente de España, por eso quería hacer la libertad. Frente de Bocho. Sí, o sea, llámalo como quieras, ¿verdad? Pero gracias a ese hecho podemos dar gloria a Dios hoy en día de que podemos tener libre, ¿cómo se dice? Albedrío. Albedrío, no, libre. Sí, libertad de. Libertad de culto de incluso. Exactamente, o sea, porque antes era como que esa es la religión que hay y se acabó y te amolaste. Católicos y ya, ¿verdad? Pero gracias a través de que somos un país independiente y que cada quien tiene libre creencia, pues tenemos la libertad, valga la redundancia, de poder hacer nuestros cultos, hacer nuestras reuniones, que en muchos países hoy en día no tienen esta libertad y este privilegio de poder adorar al Dios vivo. Por ejemplo, en Rusia tengo entendido que no existe una comunidad de cristianos como lo hay aquí en México. En Cuba, si vamos a Cuba, tampoco existe una comunidad tal cual como nosotros la tenemos. Entonces, eso es lo que damos gracias al final de cuentas cuando celebramos la independencia en México. Y también un montón de cosas, claro, que vienen conjunto con pegado. Pero pienso que algo importante de esto, tú lo dijiste, a pesar de que Jesús hacía política, hay que separar o poner específico esto, Jesús no hacía política humana. Él hacía política celestial. ¿A qué me refiero? Que propagaba justamente lo que dijiste, el reino de los cielos a través del amor, a través de la compasión y a través de su sacrificio. Pero en la tierra Jesús no nos llamó a ser políticos. Y esto lo quería hablar contigo, Aningo, porque hay una corriente en Estados Unidos, aquí en México también se puede estar viendo con todo el rollo de la cuarta transformación, y que de hecho ya vienen elecciones, se fue bien rápido todo este tiempo, y ya el próximo año creo que ya estaremos en elecciones, pero justamente quería hablarlo. En Estados Unidos se tomaba en cuenta como que Donald Trump es el llamado, es la persona que va a traer a Estados Unidos este derramamiento de espíritu. ¡Wow! Pensé que estaba lloviendo. ¿Está lloviendo? ¡Qué loco! Ok, eso estuvo muy loco. No sé qué pasó, pero estuvo muy loco. Ok. Volviendo al tema. Donald Trump. Donald Trump, exactamente, como que en Estados Unidos se le ve como que... ¿sabes qué? Donald Trump significa trompeta. The Chosen One. Exactamente, entonces eso quiere decir que es la trompeta que va a venir a traer este avivamiento a la iglesia de Estados Unidos. Y luego, leyendo la Biblia y platicando con el pastor del Templo Emanuel, que es mi papá, Servando Aguayo, yo le ponía este contexto y platicábamos y al final concluimos en que, oye, aprueben leyes que sean de acuerdo al cristiano o no. Dios no nos llamó a poner leyes, Dios nos llamó a seguir un partido político. E incluso cuando se enfrentó Jesús a este dilema de que, a ver Jesús, dinos, ¿a quién le damos? ¿Al César? ¿O damos tributo al César o no lo damos? Jesús se libró bien fácil y lo dijo, ¿sabes qué? Lo que es del César es de César. O sea, es decir, la política lo suyo, pero lo importante que es a Dios. ¿Sí explico? Lo que es de Dios, a Dios. No a Dios, sino que a nuestro Padre Dios celestial. Y es bien importante destacar esto porque a pesar de que en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar se aprueben leyes que van en contra de nuestra palabra, Dios no nos llamó a cambiar esas leyes. Tampoco a aceptarlas con, como que dice, afablemente de que, sí, vénganse, como el aborto o la identidad de género, etcétera. No nos llamó a eso, pero sí nos llamó a ser la sal en medio de un mundo que se pierde cada vez más, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que a pesar de que Jesús no hizo política humana, sí nos enseñó a cómo hacer la diferencia en un mundo que cada vez hay leyes que van en contra de la palabra de Dios y no nos enseña a que sigamos a un partido político o a un líder religioso incluso, ni a algún líder político, sino que al contrario nos dice, ¿sabes qué? En el mundo va a pasar esto, da igual, pero ustedes tienen que seguir confiando en lo que dice la palabra. A eso quería llegar, o sea, poner bien dividida esa parte de que pongan a Donald Trump, pongan a AMLO, pongan al presidente que sea,
da igual, o sea, ¿sí me explico? Ya. Da igual, a lo que a nosotros nos debe importar es seguir el mandamiento que viene establecido en la palabra, que pues ya lo sabemos, a través de Jesús obtenemos la gracia. Sí, retomando un poquito el tema de la independencia de México, se me hace bien interesante cómo a lo largo de toda la historia podemos ver distintas rimas a la Biblia. Y no es coincidencia que el hecho de que Miguel Hidalgo traiga como esta emancipación del pueblo de México a la tiranía del imperio, es bastante parecido a cómo Dios, dando ese grito, ese sonido de libertad, trae liberación por sobre el imperio del pecado. Y lo que quiero decir con esto es que justamente, como decías tú, Jesús hacía política, pero no una política propagandista de Morena o del Partido Verde o de Nueva Alianza, sino que del reino, que es sobre todos los reinos, ¿verdad? Del presidente, que es sobre todos los presidentes, que es Jesucristo, que es rey, ¿no? Ahora, a lo que quiero llegar con todo esto es cómo los discípulos jamás entendieron esto. Y se me hace bien interesante porque los judíos en aquel entonces creían que el movimiento, todo el ministerio de Jesús era un ministerio como terrenal, de que él va a liberarnos de la opresión de los romanos, y él va a ser rey, y él va a traer las armas. Y se me hace bien interesante porque justamente tú ponías este ejemplo en el que Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Algo que se me hace bien interesante también con esta frase es que lo que Jesús está diciendo es, yo no vengo a derrocar la política, yo no vengo a hablar con el presidente, con el emperador, no. O sea, mi tarea, el día de hoy, mi tarea aquí es traer liberación por sobre el pecado. Así es. Y mi reino, esta cultura que tengo, no es una cultura nueva del judaísmo, de que todos tienen que dejar de comer cerdo, hasta los mexicanos dejaron de comer cerdo. No, lo que vengo a traer es una cultura del reino de Dios, del amor de Dios, pero encima de la carne, por encima de la circuncisión, como decía bastante Pablo, circuncidar los corazones, y atraer los corazones al reino verdadero de Dios, ¿no? Exactamente, y ya creo que ir cerrando este temita de la independencia y la política, al final Dios no nos llama a ser políticos, porque muchos hoy en día pueden ver el cristianismo como una forma política en el que, ¿sabes qué? La Biblia dice que debo predicar el amor, entonces voy a hablar sobre el amor a quien sea, le voy a aceptar todo lo que venga, sin importar sea malo, sea pecado o lo critica la Biblia o no. Y creo que es ahí donde se marca la diferencia entre un cristiano genuino y uno que no es. Un cristiano genuino no va a ser política. Un cristiano genuino va a servir como un embajador del cielo, así como lo hemos hablado anteriormente. Jesús es el mayor embajador del reino de los cielos y nos transmite esa esencia en la palabra y en sus actitudes a través, por medio de la gracia, que ahora nosotros damos a conocer lo que es el reino de Dios a través del amor, a través del perdón y claro que sí, a través de la exhortación de aquello que está mal, cuando en la tierra, pues, como dice la palabra, va a llegar el tiempo de que las cosas malas las llamarán como buenas y las buenas como malas. Otro tema que quería hablar contigo, amigo, que justamente hace ratito estábamos hablando, es la parte esta de que vamos a ponernos en contexto. La independencia de México pasó ya hace tiempo. Hace tiempo, Sí, hace tiempo, para no meternos en problemas. Pasó hace tiempo. Y nosotros podemos ver justamente que nuestros días cada vez pasan, ¿verdad? Y a lo que quiero llegar es que yo te platicaba justamente cómo en ciertas religiones el tiempo, eso a lo mejor una parte más filosófica, científica, teológica, lo que vamos a estar hablando ahorita, y es que como, por ejemplo, en el hinduismo o en el budismo o en el taoísmo, el tiempo se ve como algo cíclico. ¿Sí me explico? De hecho, te lo decía, que en muchas religiones se cree que te mueres y renaces, o sea, como que reencarnas, o vuelves a renacer, y es porque ellos tienen el tiempo como si fuera un círculo, como si cada ratito te mueres y vuelves a nacer y vuelves a ser así, como un círculo, mientras que el cristianismo ve al tiempo como lo coincidimos en México. En la independencia pasó ya hace tiempo, y luego que vino la revolución, y luego que vino esto, algo lineal. Y escuchaba esta reflexión de alguien que mencionaba estos distintas diferencias y decía que qué triste para los cristianos que tiene un fin todo el tiempo, toda la creación, todo el mundo, mientras que para los budistas y taoístas y todos los demás, pues creen que no hay fin, sino que es simplemente un ciclo sin fin. Y yo te hago a ti la pregunta y la incomodidad que yo tuve con esto fue que justamente en estas religiones que son cíclicas, yo no le he sentido a la vida. Dije, si son cíclicas, entonces que me da igual, o sea, lo que haga, pues de todos modos voy a volver a morir y voy a renacer, pues qué más da, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Ringo, acerca de estas concepciones del tiempo en las distintas religiones que hay? Sí, está loquísimo y justamente como decías eso, como que el hecho de saber que como quiera voy a renacer,
en otra persona, se me hace bien loco porque es como que una manera de... Es una forma evasiva de evitar tus propios errores. Sí, como que, de todas maneras, pues si muero, pues a lo mejor me renazco millonario, ¿sabes? Es una manera interesante de evadir tus propios pecados. Pero se me hace bien interesante que, al menos en el caso del cristianismo, que Jesucristo dijo que era verdad al resucitar de los muertos. Es bien interesante que realmente no hay manera de evitar los pecados, justamente como mencionaba anteriormente. No hay manera de evitar los pecados porque en algún momento, te dice la Biblia que en algún momento Jesucristo va a llegar por su iglesia. Y si tú no eres constituido hijo de Dios, pues realmente vas a padecer este juicio de Dios. Entonces no se me hace alocado que Satanás en todas estas ideas locas que mete a la mente o incluso el ser humano en su afán de esconder su pecado, se invente cosas nuevas para evadir el pecado, todas estas ideas súper locas de que voy a renacer. Incluso vimos a Dalsim, que es hindú, por ahí lo vimos caminar en el cine. Sí, pero sí, realmente a lo que quiero llegar con todo esto es que qué loco que esas religiones ajenas al cristianismo, como que lo que te venden es un ticket, lo que te venden es un boleto para evitar tus pecados y prometerte que todo va a estar bien en la siguiente vida si cometiste errores y no tienes que enmendar nada. Sin embargo, Jesucristo es tajante al decir que todos están muertos de sus delitos y pecados, y me encanta porque Jesús le dice a Gamaliel, Natanael creo que es, le dice, tienes que volver a nacer de nuevo, ¿verdad? Esta carne, este hombre de pecado no puede entrar al reino de Dios. Lo que tienes que hacer es volver a nacer, ¿no? Exactamente. Y hablando un poquito de esto, a lo mejor alguien que está ahí, repito, somos ignorantes, me gustaría, y estamos aprendiendo de todas las demás culturas, pero creo que algo interesante acerca del budismo y de todo esto, te lo comentaba, ellos decían como que, ¿sabes? Tú debes amar a quien está a tu lado o hacerle bien a quien está a tu lado porque tú no sabes si mueres y renaces siendo él. ¿Sí explico? Entonces te hiciste mal a ti mismo. Entonces esta concepción de querer hacerlo todo bien, yo estoy llegando a una conclusión en la que, oye, pero si todo el rato estoy renaciendo, pues entonces ¿cuándo escapo de este círculo sin fin, verdad? En algún tiempo yo te comentaba, leí como que o escuché por ahí que decían que tienes que renacer tanto número de veces como para alcanzar una sabiduría, una iluminación para que después como que ya no te escapes de ese lugar, ¿verdad? Mientras que Jesús, que justamente es el iluminado, que nos trae la luz a cada uno de nosotros, porque esa es la palabra, que Él es luz y no hay tinieblas en Él, nos dice que, bro, tú no tienes que volver a renacer, tú no tienes que volver a pasar por lo mismo como para que aprender tus errores o para enmendar lo malo que hiciste en tu vida pasada, sino que Jesús viene. Y creo que yo podría decir, y me atrevo a decir, que es la única religión en la que su Dios viene a la tierra a decirte, ustedes no tienen que volver a pasar por algo como lo que yo voy a pasar y no tienen que pagar por lo que yo voy a pagar para que ustedes tengan la entrada gratis a esto que llamamos el paraíso, la vida eterna. Y es a través de la gracia, que es a través de que Jesús viene, se es crucificado, sacrificio, resucita, y después de eso nos dice, bros, ya no se preocupen. Bros. O sea, ya no se preocupen, no tienen que pasar por este ciclo, digamos, infin de que ustedes tengan que pagar por sus errores, sino que al contrario, yo ya pagué por ustedes este error que es a través de mi sangre y que es creo que el boleto dorado más valioso que pueda existir en la película de Charlie y la fábrica de chocolates. Para poder pasar a la fábrica de chocolates tienes que tener este ticket dorado. Y me encanta porque no era como que todos tenían el ticket dorado, sino que solo algunos cuantos que les tocaba. En el caso de nosotros como cristianos, el ticket dorado está a la vuelta de la esquina, pero la diferencia es que en este caso no todos quieren atreverse a tomar ese ticket dorado. Pienso que esa es la diferencia genuina que hay entre el cristianismo y muchas otras religiones, y es que mientras en otras religiones te dicen y te hablan de que tú tienes que ganarte el paraíso, el nirvana o la iluminación, en esta te dicen, bro, tú no tienes que comprar ni siquiera la barra de chocolate, aquí está el ticket, solo tienes que agarrarlo para alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Sí, creo que al final del día la Biblia nos dice que el único ciclo sin fin. Que el único ciclo seguro aquí en la tierra es el del pecado. Realmente. Y justamente la hermana Doris leía el día de hoy Juan capítulo 1, que decía que los hijos de Dios son constituidos hijos de Dios. Son, en otras regiones dirían iluminados. Son constituidos hijos de Dios no de manera natural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este afán de alcanzar la iluminación, este afán de convertirte del Buda y alcanzar el nirvana, jamás lo vas a lograr. Lo único que estás haciendo es
como decíamos al principio, lo único que estás haciendo es evadir tus propios pecados. Porque Juan, el evangelista Juan, nos dice que realmente la respuesta a la muerte, al pecado, a la maldad, no es mediante medios humanos, sino que la única manera de hacerlo es recibiendo este ticket dorado, recibiendo a Jesucristo. Me encanta porque dice Juan que en el comienzo era la palabra y la palabra era Dios. Me encanta porque la manera en la que Jesús, en la que Dios ve el tiempo va más allá de lo que el ser humano puede llegar a comprender. Me encanta porque antes de que el mundo fuera creado, la palabra, que es Jesucristo, ya existía, y mediante él fueron creadas todas las cosas. Ahora, lo que quiero llegar con todo esto es que Jesús es Dios, y Jesús viene a hacer este ticket dorado que nos va a sacar de este ciclo de sufrimiento y de aflicción y de el pecado. Claro que sí. Exactamente. Fíjate cómo dijiste que exactamente en el principio ya era. Hace tiempo vimos y hablamos hace un momento de eso, acerca de hay un podcast que tiene Jordi Wild, The Wild Project, ¿verdad? Jorge Salvaje. Que, oye, ¿por qué no? Estaría padre decirlo. Estaría bueno algún día platicar con Jordi Wild y hablar sobre estos asuntos, ¿por qué no? Pero tiene un programa donde justamente se enfrentan, digámoslo así, un ateo contra un cristiano en un debate. Y está muy interesante porque empiezan a hablar justamente de estos temas del tiempo y de cómo se supone que Dios ve el tiempo, porque como lo hablamos un momento, en otras religiones el tiempo para ellos es cíclico, mientras que en el cristianismo es lineal, tiene un principio y tiene un final. Pero después ustedes van a decir, si tiene un principio y tiene un final, significa que nada es eterno, significa que todo se empieza y termina. Pero si todo empieza y termina, entonces Dios tiene un principio o tiene un final, y es ahí donde empieza justamente el debate a hablar sobre esto, y digamos los dos a la conclusión de que Dios no se rige por las condiciones o leyes humanas que nos rigen a nosotros, sino que Dios está fuera del tiempo y escapa a toda dimensión que pueda ser medible. Tú lo explicaste hace un momento mejor, no sé si lo puedes explicar, porque se me fue la onda, pero sí. Es referente a ello, si lo puedes explicar aquí para todos nuestros podcast escuchas. Hay un teólogo que dice que la única manera en la que el ser humano es capaz de comprender el concepto del tiempo es a través del pasado. Es decir, yo sé que el tiempo existe porque yo antes tenía 5 años, porque el ser humano envejece, el tiempo pasa. Ahora, el futuro no existe porque el futuro no ha llegado todavía. Entonces, la única manera en la que el ser humano es consciente del paso del tiempo es a través del pasado. Pero claro, Dios no tuvo un principio y no va a tener un final. Entonces, es debido a esto que Dios está más allá del tiempo. Se me hace bien interesante que en teología hay un concepto que es subsistente, es decir, que existe más allá de toda la creación a vida. Y es bien interesante cómo Dios ve el tiempo de esta manera. Incluso en este debate, el ateo le ¿qué me está pasando el día de hoy? Tranquilo, respira. Es que tengo las... Bueno, Lolita Ayala. Sí, en este debate se presentaba un tema muy interesante, que es que el ateo le decía, entonces sí tenemos libre albedrío, porque claro, si Dios sabe todo lo que va a pasar, entonces de alguna manera él mete mano en todo este asunto. Entonces realmente si Dios sabe lo que va a hacer, no es como que yo tenga libre albedrío, solamente Dios de alguna manera lo prescribió. Entonces se me hace bien interesante que cristiano, ni tardo ni perezoso, explicó que Dios ve el mundo como si fuera un eterno presente. Sí, porque claro, Dios no dice, yo sé lo que Ari va a hacer, porque para Dios no hay futuro, porque Él no envejece y no cambia. Entonces Dios ve el mundo como si fuera un eterno presente, ve el pasado, el futuro, el ahora de manera súper loca. No hay manera en que podamos comprender a Dios, pero está bien genial porque ese Dios aún en esta magnificencia de Él, aún así nos entiende. Y se me hace bien loco que en Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Y me gusta mucho que justamente el escritor de Hebreos hace esta rima, este tipo y sombra con Moisés, que dice que Moisés prefirió, antes que quedarse en casa de Faraón, él prefirió hacerse partícipe del sufrimiento del pueblo de Dios, poniendo la vista en las cosas que venían. Entonces se me hace bien interesante que nuestro sumo sacerdote, Moisés perfecto, Jesucristo, vino y se hizo uno con el sufrimiento del pecado, con ese sufrimiento que nosotros íbamos a padecer. Ahora, no es como que Jesucristo haya cometido pecado, sino que Él, sin ser pecado,
se hizo hombre, se hizo con esta carne y padeció el castigo que nosotros teníamos que padecer. Ahora, creo que lo que podemos englobar con todo esto es que el Dios que existe más allá de la creación y que ve el tiempo de manera súper loca, que está más allá de toda creación, es capaz de compadecerse de nosotros, es capaz de poner fin a todo este ciclo de sufrimiento y nos viene a traer libertad más grande de la que nos trajo Miguel Hidalgo. Saludos a Miguel Hidalgo. Exactamente. Creo que sumando un poquito a esto, a la concepción de lo que es Dios y cómo Dios, a través de Jesucristo, pues nos trae esta independencia del pecado, que hay que aclarar bien en claro. O sea, nosotros somos independientes del pecado porque ya no, a través de Jesús nos libramos de él, ¿sí explico? En el sentido de que ya no pequemos, sino que ahora tenemos a quien recurrir para que nos limpie de todo pecado. A eso nos referimos con eso, ¿ok? Segundo, tú mencionabas hace un momento que justamente en Juan está escrito, en el principio era Dios y el verbo, ¿verdad? Y Dios es el verbo, es Dios, o sea, Jesús, en el principio. Algo muy interesante sobre esto es que Dios escapa a toda regla puesta sobre el ser humano, incluyendo el tiempo. Tú lo dijiste bien, padre, el tiempo es algo que, una invención humana, un concepto humano, entre comillas, a referirnos de que nosotros podemos ver a lo largo de nuestra historia, o sea, el pasado. Podemos ver lo que fuimos. Entiende como tiempo. Pero Dios, que es un ser que está ajeno en el sentido de que no afectan las leyes de la física sobre él, entonces Dios es. Y es un concepto que a mí me encantó porque cuando vi este podcast de Jordi Wild y este chavo que eran cristianos y ateos, entonces me cayó como que el 20 de que siempre leímos en la Biblia de que yo soy el que soy cuando se presenta Moisés, por ejemplo, y si lo entiendes, te vas a dar cuenta de la verdad que existe dentro de esas dos palabras. Yo soy el que, bueno, de esas tres, yo soy el que soy, o sea, Jehová es, Dios es, Jesús es, no es que fue, ni que será, ni que irá a ser, sino que Dios es. Y esa concepción de que es significa que no hay un principio y no hay un final, sino que es, simplemente es. Entonces creo que en esa verdad nosotros podemos anclarnos al decir que Dios es el mismo Dios que liberó al pueblo de Israel, es el mismo Dios que liberó a cualquier persona en el pasado, que brindó de fuerza y valentía a David, que ayudó a aquellos 3 jóvenes hebreos, que estuvo con Jesús en el día de su muerte y en su resurrección, elevándolo como el Dios Todopoderoso. Eso nos da la esperanza de que Dios está con nosotros y que justamente que brindó y que incentivó esa independencia en México. Hoy está aquí ese mismo Dios porque Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos en nuestra concepción, aunque Él sigue siendo Dios eternamente. A lo que quiero llegar es que si hay algo seguro en esta vida, ni siquiera es la ciencia. Al contrario, si hay algo seguro es que Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Me encanta mucho, continuando un poquito con Hebreos y ya a lo mejor cerrando. Sí, claro. No sé tú, Jaciel. Me encanta porque el escritor de Hebreos se la pasa hablando mucho acerca de Cristo, cómo Cristo es el sumo sacerdote, cómo ya no hace falta hacer más sacrificios porque Jesús fue el sacrificio perfecto por todos nuestros pecados. Se me hace bien interesante que comience explicando acerca de quién es Cristo. Y se me hace bien interesante que dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Dice que Jesús es el reflejo perfecto de la gloria de Dios. Es decir, que ese reflejo de la gloria de Dios que nosotros no pudimos ser, esa gloria que nosotros no pudimos reflejar, Jesús vino a reflejarla en su totalidad. Se me hace bien loco que en el monte de la transfiguración, fíjate, eso está bien loco. Vamos a poner filosóficos. Sí. En la teología se explica a Jesús como ser espiritual, ser divino y ser carnal. Así es. Entonces dice que estas naturalezas de alguna manera están separadas. Por un velo. Okay. Entonces, al momento del monte de la transfiguración es un momento súper loco porque el velo que separa lo divino de lo carnal se rompe. Entonces, es ahí que los discípulos ven el rostro de Jesús resplandeciendo y ven a Moisés y ven a Elías. Entonces, eso está bien loco y esa es la grandeza de la transfiguración, que de alguna manera Jesús está rompiendo este velo y está dándoles un anticipo de lo que va a venir del cielo. Al final del día Jesús es rey. Nadie puede negarlo. Jesús es rey. Feliz día del Señor, Jaciel. Feliz día de la libertad. Aprovechemos esta libertad del pecado, una libertad que va más allá de la libertad del derecho, porque realmente es una libertad que va más allá de la muerte, porque realmente si tú mueres, ¿qué es lo que sigue? Así es. Realmente Dios te viene a dar una libertad que va más allá de la muerte y viene a constituir esta esperanza que todo ser humano necesita
que es la certidumbre de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Exactamente. Hoy en la mañana predicaba el pastor Servando acerca de la oración del Padre Nuestro, que es una oración famosísima, que no es literal, sino que es conceptual. ¿A qué se refiere? A que la oración nos está diciendo cómo orar, no que debemos repetir la oración, que en un podcast estaremos hablando sobre eso, pero decía algo bien interesante, que a través de Jesucristo, a través de lo que creemos en fe, nos da esperanza después de la muerte. Uh-huh. En tantos funerales donde se repite esta oración del Padre Nuestro, hay tanta gente llorando y sintiéndose solitaria, uh-huh, porque su compañero de vida, su mamá, su papá, su amigo, su amiga, su novio, su novia, su esposo, su esposa, se fueron, ¿verdad?, de esta vida, y para ellos ya no hay esperanza, y ves a gente sufrir, mientras que en Jesús tenemos una esperanza de más allá de la vida. Yeah. Y creo que esa es la verdadera revolución, la verdadera independencia, que es que mientras que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nada en el mundo podía librarnos de este fin eterno de que, bro, ibas a morir y se acabó tu vida prácticamente. Ahora no, a través de Jesucristo, a través de este ticket dorado, a través de este Rey que es todo pleno y todo glorificado, uh-huh, nos ofrece este ticket dorado y nos ofrece justamente este tiempo eterno con Él en el paraíso, que creo que eso es al final lo que queremos compartir con este podcast, que es al final de todo, aprueben leyes horribles contra el cristianismo, es más, cancelen al cristianismo, cierren iglesias, cierren todo eso. En Jesús nos da libertad de poder seguir creyendo y confiando en que vendrá ese momento en el que estemos en las bodas del Cordero con Él eternamente. Entonces, creo que hasta aquí, Ringo, no sé tú, podemos irlo cerrando. No sé si quieres comentar algo más. Totalmente, todos necesitamos ser nuevas criaturas en Jesús. Todos necesitamos romper con este ciclo del pecado. Todos necesitamos romper con este ciclo de eterno pecado, de eterno sufrimiento. Realmente Jesús viene a ser la piedra angular. La piedra que los constructores desecharon. Viene a ser la respuesta a absolutamente todo. Sigamos a Cristo, aprovechemos esta libertad del pecado que Jesucristo nos ofrece gratuitamente el día de hoy. Claro que sí. Exactamente, ya para concluir, dijiste algo muy interesante de nacer de nuevo, y es bien interesante porque un sumo sacerdote, Nicodemo, que conocía maestro de la ley justamente, que es el que le pregunta a Jesús, le dice como que, oye, ¿qué hago? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, mi bro. Y dice Nicodemo, entonces que tengo que meterme otra vez al vientre de mi madre. Y Jesús dice, bro, no. Bro. No trata de eso, sino que nacer de nuevo tiene que ver con nacer espiritualmente, y es simple y sencillamente reconocer que somos pecadores, que nuestras fuerzas no están, pero hacer la invitación a que Jesús venga y restaure todo lo malo que está en nuestro corazón, y que habite en nosotros, reconociendo que Él es Señor y Salvador de nuestra vida. Es lo único que tenemos que hacer, y en ese momento, mi bro, you have the golden ticket. Exactamente. Entonces, bro, bienvenido a la fábrica de chocolate. Bienvenido a estas bodas que nos estarán esperando en el paraíso. Te hacemos la invitación, te echamos la mano, un fuerte abrazo desde aquí, y pues nos despedimos en esta terapia teológica que hablamos de cosas muy extrañas el día de hoy. Fue una lucha este episodio. Sí, sinceramente fue algo diferente. Espero que lo poco o lo mucho que hayas entendido sea de bienestar y de bendición para tu vida. Te hacemos la invitación. Este fue el episodio número 49. Estamos a un episodio de llegar al número 50, que es algo que es el tostón, bro. Yo no creí que fuéramos a llegar, y justamente lo vamos a grabar en la siguiente semana, que cae 15, 16 de septiembre. Y vamos a estar en el Día de la Independencia. No sé qué vamos a hacer, no sé qué vamos a pasar. A lo mejor damos el grito, a lo mejor no. Pero desde ahorita tengo que decirles con... El episodio del ajolote, ¿El episodio del ajolote? Del ajolote, el ajolotito de 50 pesos. Bro. La temporada ajolote, bueno, claro que sí. Ahí lo dejamos, cuídense bastante. Bien raro el episodio. Síganos en nuestras redes, ya saben. Síganos en Instagram, en Twitter, en X. Ya no es Twitter, es X, creo. TikTok, Spotify, YouTube. Síganos en nuestras redes, pero lo más importante, y como cada semana le decimos, lo más importante de todo esto no es que nos sigan a nosotros, sino que sigan al verdadero y al único inigualable Cristo. Jesus Christ. Sí. See you later, alligator. Cuídense bastante. Un saludote para todos los que están ahí viéndonos. Un saludo a Eddie, a Anaí, a María Fernanda, a Rubí, a Celeste, a Sofía, y a todos los que están en el grupo S, a los del grupo J, a los del grupo a todos mis alumnos, a Zavala,
¿Quién más se me escapa? Sol. ¿Quién más, Ringo? ¿Alguien más que tengamos que saludar? A todos los que nos escuchan, cuídense bastante. Dios los bendiga mucho. Los amo en el amor del Señor. Un super abrazote, un beso para allá, un beso coqueto. Cuídense bastante. Nos vemos. See you later, alligator.